Que se llama Tiempo del Fin. Hoy estamos en, pudiéramos decir, la cuarta enseñanza, y me gustaría que pudiéramos buscar la carta que Pablo escribe a los Colosenses, capítulo 2. Vamos a estar leyendo del verso número 1 al verso número 10. Lo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente, es decir, no en la Reina Valera de 60, a la que todos estamos acostumbrados. Colosenses capítulo 2, versículo del 1 al 10. Usted lo puede buscar en su tablet, en su teléfono. Puede buscar esa cita o esta cita que vamos a estar leyendo y meditando en ella en esta tarde. Colosenses capítulo 2, versículo del 1 al 10. Me dicen amén cuando ya vengan ya. Dice la palabra del Señor. Recuerden que le voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia de la Odisea, y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente. Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. En Él, Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Les digo esto a ustedes, para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos, pues si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes, y me alegro de que viven como deben hacerlo, y de que su fe en Cristo se mantiene firme. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiganse profundamente en Él, Cristo, y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó, y rebosarán de gratitud. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo, y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Es un pasaje hermoso, es un pasaje que Pablo escribe, por supuesto inspirado por el Espíritu Santo, en una iglesia que se está enfrentando con otras personas que están llegando a donde están ellos, les están queriendo enseñar algo diferente a lo que ya ellos habían aprendido del Evangelio. Y esto sucede constantemente en el mundo, es decir, el mundo, falsos profetas, falsas personas que tienen una falsa enseñanza, que muchas veces quieren pues tratar de cambiar lo establecido, lo que enseña la palabra del Señor. Ahora, estamos hablando de falsas enseñanzas, pero para poder llegar al centro de lo que Pablo está queriendo mostrar o enseñar a los colosenses, necesitamos comprender un poco por qué Pablo está diciendo todo esto. Nosotros, normalmente, antes de ser pastores de la iglesia, y aún siendo pastores en Cuba, teníamos una escuela misionera, y esta escuela misionera tiene tres enfoques. El primer enfoque tiene que ver con carácter, es decir, la importancia del carácter en el ministerio cristiano. Lo importante es que yo como ministro de Dios esté en mi relación con Dios, también mi relación con los demás sea buena. Es decir, no solamente tener el don y el talento, sino también tener el carácter de Cristo en mi vida cristiana. Hay varias asignaturas sobre eso. Pero otro de los enfoques que enseñamos en la escuela misionera tiene que ver con la cosmovisión bíblica. Y ahora, cuando comenzamos, por ejemplo, esta parte es la que me toca a mí, cuando enseño en la escuela misionera, o cuando me invitan, o antes me invitaban a enseñar sobre misiones, cuán importante es poder tener una visión de Dios, la visión de Dios para este mundo, la visión de Dios para mi vida, la visión de Dios para la iglesia, la visión del Señor para las diferentes áreas de la vida. Cuando yo comienzo a dar esta clase, comienzo con esta frase: muchos han nacido de nuevo en su corazón, pero no en su mente. Significa que muchos hemos sido salvados por el Señor, pero todavía seguimos teniendo
pensamientos que no son cristianos. Es decir, yo soy salvo, Cristo llegó a mi vida, pero todavía mis pensamientos me hacen tener comportamientos que no son bíblicos y que el Señor no enseña. Por supuesto, ahí cuando comenzamos a hablar esto un poco como que la gente dice, ¿cómo es esto? Muchos han nacido de nuevo en su corazón, pero no en su mente. La razón principal es que nuestra mentalidad ha sido configurada por nuestra cultura, por la sociedad, por los medios de comunicaciones y por diferentes ideologías que también hemos aprendido en la escuela. Es decir, muchas veces soy cristiano, pero mi mente está más configurada a lo que enseña el mundo que a lo que enseña la palabra. Por esta razón, mi comportamiento muchas veces no va a ser igual a lo que enseña la palabra, porque yo voy a justificarme en algunas ocasiones me voy a justificar mi comportamiento, porque al final todo el mundo lo hace. Vengo domingo, adoro al Señor, me sé los cantos, pero actúo como uno más que no conoce al Señor. Pablo advierte a los cristianos de Colosas acerca de una enseñanza llamada gnosticismo, que era lo que ellos estaban enfrentando como iglesia, que se había infiltrado, y básicamente el gnosticismo plantea esto: Jesús no tuvo un cuerpo humano, ya que el cuerpo, es decir, la materia, es malo. El gnosticismo dice, lo espiritual, Jesús no pudo haber venido en cuerpo, sino fue en espíritu, porque lo material es malo. Pablo les deja saber a los colosenses: no se dejen engañar con argumentos falsos. Por esta razón, el versículo número 8 dice: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales, es decir, demoníacos de este mundo y no de Cristo. Ustedes verán cómo esto va a dar con lo que está pasando en la actualidad. Satanás utiliza falsas enseñanzas para esclavizar culturas enteras en una red de mentiras que tienen un impacto en la gente, no solo en el nivel moral, espiritual, sino también en el plano social, económico y político. Es decir, cuando el enemigo logra lavarle el cerebro a la gente, por esta razón, ahorita vamos a hablar un texto, no sirve de mucho si yo conozco mucha Biblia, pero sigo actuando como alguien que no es cristiano. Ese es el punto. No vale nada si yo, inclusive, puedo tener un ministerio en la iglesia, pero tengo problemas en mi carácter, o tengo problemas, por ejemplo, en la manera en la que yo veo el mundo, lo estoy mirando desde mi propia perspectiva, lo estoy mirando desde mi propia visión, pero no lo estoy mirando o no soy capaz de mirarlo según la cosmovisión, según Dios lo ve. Ahí hay un problema. Con mi corazón sirvo a Dios, pero con mi mente sirvo a los principios de este mundo. Por esta razón, Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5, derribando argumentos y toda altivez y todo orgullo que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La palabra derribar que usa Pablo en este texto es un término de guerra que usa Pablo para darnos a entender que el pueblo de Dios demuele las ciudades fortificadas de sus enemigos una tras otra. Para lograr este objetivo, deben derribar estas fortalezas que el apóstol Pablo describe como argumentos, es decir, el mundo a través de sus ideologías, que constantemente usted la puede estar aprendiendo en los medios de comunicación, como ya hemos estado hablando en estos domingos atrás. El mundo, el diablo enemigo ha querido y está discipulando, en la palabra, discipulando a la sociedad a su manera. Por esta razón, las universidades son lugares efectivos para el diablo poder, para que está usando para penetrar la mente de los jóvenes. Y no importa, por esta razón, muchos cristianos
muchos jóvenes cristianos están muy bien en la iglesia y cuando llegan a la universidad de pronto usted ve que comienza a comportarse de una manera diferente. ¿Por qué? Porque no fue preparado para enfrentar toda la ideología que iban a enseñar en la universidad. Por eso Jesús no dice en ningún momento vayan y prediquen. Jesús dice vayan y hagan discípulos. Y como hemos fracasado en la tarea de hacer discípulos, mandamos a los niños a la universidad evangelizados, pero no discipulados. Cuando llegan a la universidad, comienzan a experimentar, comienzan a aprender una serie de filosofías huecas, de pensamientos humanos, con un trasfondo diabólico que muchas veces ese joven no está preparado para enfrentar. Hoy en día existen diferentes tipos de ideologías: liberalismo, socialismo, anarquismo, comunismo, agnosticismo, ateísmo, capitalismo, la ideología de género, etc. La pregunta principal sería: ¿qué posición estamos asumiendo ante tantas maneras de pensar? Y siempre pongo este ejemplo. Recuerdo hace muchos años atrás, yo estaba en una clase de psicología y estábamos hablando acerca del aborto. Y de pronto se levantó alguien con muchos años en el Evangelio, líder en su iglesia, y expresó de esta manera: bueno, yo creo que en algunos casos es lícito abortar. Entonces es como que yo entiendo cómo alguien puede ser líder, cómo alguien puede estar en la iglesia, cómo alguien puede haber nacido en la iglesia. Yo me levanté y yo dije: no estoy de acuerdo porque estaríamos violando uno de los mandamientos del Señor que dice: no matarás. Esa persona respondió, hay mucha gente, me respondió y me dijo: bueno, el problema es que tú estás hablando como pastor. Yo le dije: no estoy hablando como pastor, estoy hablando de lo que dice la Biblia. Aunque usted y yo no estamos firmes en la palabra, usted se va a dejar de llevar por cualquier viento de ideología que no viene del Señor, y usted la va a asumir como una verdad, porque la verdad de la palabra no está en el centro de tu vida o de mi vida. Sobre todo cuando hablamos de cosas concretas como la pobreza, el control de la natalidad, el aborto, las guerras, la economía, el gobierno, la sociedad, etc. Si tenemos un pensamiento, para que vean que esto ha perdurado por siglos, si tenemos un pensamiento influenciado por el gnosticismo, ¿qué es lo que dice el gnosticismo? El gnosticismo dice: lo más importante es lo espiritual. Por eso nosotros los cristianos nos es muy difícil poder conectar nuestra fe con lo que hacemos fuera de la iglesia. No la conectamos, no logramos decir conectarme lo que yo creo con lo que hago. ¿Por qué? Porque cuando comienzo a querer conectar mi fe con lo que hago, me voy a dar cuenta que voy a necesitar renunciar a ciertas cosas que estoy haciendo que no están bien delante del Señor. Y ahí es donde se traba el parábola. Ahí es donde yo digo: hasta aquí. Sí, Señor, lo que tú quieras lo hago, pero esto no. Porque seguir a Jesús no solamente venir a la iglesia, leer la Biblia, seguir a Jesús implica compromiso. Implica que yo soy el discípulo de Él. Implica que en algún momento el Señor me va a decir: pues no voy a saber qué está bien o qué está mal. Entonces ahí juega mucho lo que hay en mi corazón. ¿A quién quiero servir? ¿Estoy queriendo servir al Señor o estoy queriendo sobrevivir en este mundo? Debemos recordar lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 12, lo voy a parafrasear: no se conformen según el modelo o patrón establecido por la sociedad, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. De aquí viene la palabra metamorfosis, que quiere decir cambiar, transformar la naturaleza esencial de algo. El cristiano es alguien que no cambia, el cristiano es alguien que constantemente del Señor está siendo transformado. La iglesia que no avanza es la iglesia que se queda detenida en lo que pasó y no en lo que Dios quiere hacer ahora.
Pero cuando tú y yo estamos queriendo hacer la voluntad del Señor, por supuesto, van a venir muchos tropiezos, sobre todo porque yo voy a tener que morir a mi yo. Sobre todo porque mientras voy avanzando en este mundo, yo voy a necesitar una gran valentía para decirle que no al pecado. Entonces, el cristiano es alguien que está transformándose de día en día. No está yendo para atrás. No es alguien que está en el mismo lugar, dando en un círculo vicioso, sino es alguien que está caminando en fe a lo que Dios le está mostrando. La iglesia es igual. La iglesia no solamente debe mirar lo que Dios está haciendo, sino que la iglesia debe mirar lo que Dios quiere hacer. Y cuando la iglesia busca al Señor, y cuando la iglesia busca y ve, lo que Dios quiere hacer es esto, por supuesto, hay una gente que va a decir, no, es que no se puede porque no, es que nosotros no. Pero este evangelio no depende de ti, depende de lo que Dios quiere hacer. La iglesia debe, tú y yo debemos transformarnos de día en día, buscando siempre la presencia del Señor, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El cristiano de hoy no piensa, actúa automáticamente. Es decir, la Biblia nos enseña, Jesús nos enseña que debemos escudriñar las Escrituras. Pero la estrategia del diablo es esta. Tú vives para pagar biles. Tú vives para pagar deudas. Cuando tú y yo estamos viviendo para pagar biles y para pagar deudas, ya está dejando fuera que tú y yo hemos sido llamados para vivir para la gloria de Dios. Y cuando tú y yo somos atrapados en este tema o en otro tema, automáticamente vas a estar todos los días no planeando con el Señor, sino dejándote influenciar y controlar por las circunstancias. Te levantas todos los días, no tienes tiempo para leer la Biblia, no tienes tiempo para orar, no tienes tiempo para nada, porque estás metido en cómo voy a pagar lo que tengo que pagar. No hay tiempo para Dios, no hay tiempo para leer la Biblia, porque lo más importante es pagar la Biblia. Pero no hay manera que Dios pueda trabajar en mi corazón si yo estoy tan ocupado en las cosas que debería dejarle a Él en muchas ocasiones, que Él haga su obra. ¿Qué Pablo está queriendo decir a los cristianos de Colosas y nos está diciendo hoy a nosotros? Recordemos, antes de llegar aquí, los cristianos de los Colosenses están recibiendo una falsa enseñanza que se llama gnosticismo. Esta gente que está diciendo a los cristianos, ustedes están mal porque Jesús no vino en cuerpo, Jesús no vino físicamente, Jesús vino espiritualmente, Jesús no vino físicamente, y Pablo le está diciendo a ellos que ustedes tienen que seguir creyendo del evangelio que ustedes recibieron desde el principio, porque esto es una falsa enseñanza. Aunque no lo parezca, el cristianismo de hoy es muy parecido, porque el evangelio de hoy, la iglesia de hoy, está diciendo: a mí no me interesan las cosas que están pasando en el mundo, solamente me interesan las cosas espirituales. Algo que no, ya lo expliqué, no logro conectar lo espiritual, aunque hago diariamente. Ahora, ¿qué Pablo le está queriendo decir a los cristianos de Colosas y nos está diciendo a nosotros? No basta con haber nacido de nuevo si todavía seguimos esclavizados en nuestras mentes con falsos razonamientos y argumentos del mundo. Voy a repetir otra vez. No basta con haber nacido de nuevo si todavía siguen esclavizados en sus mentes con falsos razonamientos y argumentos de este mundo. Quiero poner un ejemplo práctico que al final nos va a llevar a lo que está sucediendo ahora. ¿Por qué hay gente pobre y con hambre? Esto podría ser una pregunta tonta, aunque superficialmente esto parece una pregunta sencilla. La respuesta que debemos depende de nuestra cosmovisión, depende de cómo miramos el mundo. Recordemos que tú y yo tenemos un trasfondo y miramos el mundo desde una perspectiva, pero Dios quiere que seamos transformados para mirar los problemas del mundo y nuestros problemas desde una perspectiva bíblica y no desde cómo yo veo las cosas. El secularismo dice, y todo esto se enseña en las universidades,
El secularismo dice que la raíz del hambre está fuera del hombre, en el mundo físico. Un secularista evolucionista dirá que hay mucha gente del mundo, que no hay suficientes alimentos para todos, que los recursos naturales o la infraestructura de un lugar es insuficiente para una adecuada producción de alimentos. Esto que acabo de leer, que se enseña en las universidades, es lo que todo el día usted enseña en el televisor, lo está recibiendo constantemente. Hay muchas personas, hay muchas personas y poco alimento. Un secularista revolucionario, porque hay otra gente que piensa, recordemos que Pablo dice que tengan cuidado con gente que tiene su propia manera de pensar. Toda esta gente, por supuesto, no tiene nada aquí, no hay mucha materia gris. Y el diablo usa a esta gente que puede parecer muy atractivo y todo esto se estudia en las universidades. Un secularista revolucionario, por otra parte, enfatizará que hay gente pobre con hambre debido a la explotación del colonialismo o debido al consumismo del occidente. Si usted ha vivido en un país comunista, ya estoy seguro que todo tiene que ver con el comunismo. Tanto para el secularista evolucionista como para su equivalente revolucionario, el hecho de que existe gente pobre con hambre se debe a que hay un desequilibrio en el mundo físico. Hace 189 años vivió un hombre llamado Tomás Malthus. Escribió un ensayo llamado El principio de la población, el cual es la carta magna de los partidarios de la superpoblación. Malthus dijo que el número de habitantes, cuando no se controla, crece en proporción geométrica, en tanto que la producción de alimentos aumenta solo en proporción aritmética. Malthus temía que el crecimiento de la población sobrepasaría a la producción de alimentos, causando una hambruna masiva. Ahora, miren cómo un demonio llama a otro demonio. Malthus dio los controles positivos y preventivos como medios para limitar el crecimiento de la población. Él pensó esto y dijo, bueno, de alguna manera nosotros tenemos que poner nuestra parte para que esto funcione bien. Él dijo esto: los controles positivos, ¿cómo controlamos la población si no hay alimento? Enfermedades, guerras, desastres y hambrunas aumentan la tasa de mortalidad. Es decir, que esto conviene. Los controles preventivos, que incluyen casarse más tarde, no tener hijos, control de natalidad, etc. Ahora, ¿por qué decía ahorita que un demonio llama a otro demonio? El trabajo de Tomás Malthus fue estudiado por Charles Darwin. Darwin aplicó esta observación a las poblaciones animales y formuló su teoría de la selección natural. Las ideas tienen consecuencias. La solución de esta falsa teoría malthusiana es, voy a resumir en esta oración: debemos eliminar personas. ¿Cómo? Aborto, matrimonio homosexual, divorcio, eutanasia, ideología de género, pandemias, etcétera, a lo que es igual a la Agenda 2030. No sé si usted me está siguiendo lo que yo estoy enseñando en esta tarde. Lo triste de todo esto es que cuando miramos al mundo, muchas veces la iglesia dice: eso a mí no me pertenece. Es un problema de lo mío es orar. Estaríamos asumiendo una postura gnóstica. El Señor nos ha llamado a ser sal, a ser luz. Y una de las cosas por las que yo me siento, pudiéramos decir, privilegiado, es porque me ha tocado predicar en esta época. Los señores también, pero Dios me está permitiendo predicar en esta época sobre lo que enseña la palabra de Dios con todo lo que está pasando.
¿Cuál es el consejo de Pablo para los colosenses y para nosotros? Versículo 3. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Entonces, cuando usted va a estudiar, cuando usted, yo preguntaría en esta tarde, ¿quién es de los que estamos aquí? Queremos ser más sabios. ¿Quiénes? Nadie. Más conocimiento. Ahora, ¿qué dice Pablo? Si ustedes quieren ser más sabios, deben buscar a Cristo. Es decir, la iglesia se fortalece no cuando la iglesia tiene el conocimiento del mundo, sino cuando la iglesia está llena de la presencia del Señor y de su sabiduría. Significa que hay un problema, hay una situación. Aquí le voy a pedir consejo a Cristo. Porque dice la palabra que si a alguno tiene falta de sabiduría, pídesela al Señor y el Señor te la va a dar abundantemente. Entonces, tenemos sabiduría para hacer cualquier cosa, dice Pablo. Si ustedes quieren aprender más, no le hagan caso a esa gente que tiene esa ideología, sino busquen más de Dios. ¿Cuál es la respuesta de Pablo o del Señor en esta época que estamos viviendo? Con todo el tema de las ideologías, de la Agenda 2030 y todo lo que acabo de mencionar, busquen sabiduría en Cristo. No la busquen en libros, no la busquen fuera, búsquenla en Cristo. Y eso va a traer seguridad a tu vida porque el Señor te va a dar respeto. Eso implica que tienes que leer la Biblia, implica que tienes que esperar la respuesta del Señor, implica que tenemos que obedecer. Versículo 7 dice Pablo: arráiguense profundamente en Cristo. Es decir, yo debo esto, mi vida debe estar sujeta a quién. No al capitalismo, ni a ningún tipo de ismo, sino a Cristo. Yo me arraigo en Cristo, en Él me arraigo, en Él camino, en Él profundizo la enseñanza, en Él crezco, en Él me muevo, en Él vivo, en Él respiro. Lo he dicho en otras ocasiones, este es un tiempo de vivir la Evangelio de una manera radical. Versículo 7. Repito, arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida, en una parte de mi vida. Para esto voy a contar para Dios, con esto voy a contar para Dios, pero con esto no. Con esto me creo suficiente. Edifiquen toda la vida sobre Él, entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Entonces, por eso a los cristianos muchas veces la gente se entiende loco. Hay inflación, las cosas están subiendo de precio, ustedes cada día ven más que la gasolina sigue subiendo, pero usted, como confía en el Señor, en su riqueza viene de Cristo y su provisión viene del Señor, usted camina confiado. Usted dice que se infla todo lo que tiene que inflarse, la provisión seguirá llegando de abajo. Porque mi vida no depende de mi habilidad, sino depende de la gracia de Dios. Versículo 9. Pues en Cristo habita toda la plenitud en un cuerpo humano. Por eso que Pablo menciona el cuerpo humano. Versículo 10. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Que es una cosa importante. La primera de esta última parte del versículo 9 es que tu vida estará completa cuando Cristo sea el centro. ¿Vamos a entender? Si tú y yo vivimos como a mí me da, la vida no va a estar completa. Siempre te va a faltar algo, siempre vas a estar agregando algo, siempre tu corazón va a estar queriendo más. Pero cuando tu vida y mi vida están centradas en Cristo, tú te sientes completo. Y esa es, déjenme decir, esa es la realización de un cristiano. La realización de un cristiano no es obtener cosas materiales para sentirse bien, sino decir, me siento completo en
Y usted no mira si le falta una media, si le falta un zapato, si le falta, porque Dios lo ha llenado todo. Ahora, la otra parte que quiero que ustedes vean esto interesante, dice que Cristo es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. Es decir, que la Agenda 2030, que ven que esa gente son inalcanzables, que no hay forma de ir de vuelta, porque esa gente no le pasa algo muy fácil. Dice aquí la Biblia que Cristo está por encima de todo gobernante y principal. Todo lo que está pasando no está pasando por casualidad, ni a Dios le ha ido las cosas de sus manos. Ahora, estoy terminando, pero esta parte es importante. Porque cuando uno está mirando todo lo que está pasando y todo lo que está haciendo, empieza a consumir mucha información en todos los sentidos, y uno está mirando los videos que todos miramos, y uno puede llegar a sentirse perturbado. ¿Cómo funciona esto? Pero hay un aspecto importante que no quiero dejar de mencionar. No es mirar lo que está sucediendo y buscar la Biblia para ver qué dice la Biblia. Porque normalmente cuando yo hago eso, yo estoy viendo, buscando, y voy a la Biblia. Cuando voy a la Biblia, probablemente yo voy a ser esclavo de toda esa influencia demoníaca que tiene como único objetivo traer un temor que paralice. Es que ya se está hablando de una pandemia nueva en el 2025. Yo no sé si eso es verdad, yo no sé si eso es mentira, pero lo que está provocando simplemente esto es temor, miedo. Y eso no es lo que el enemigo quiere, eso es lo que el enemigo quiere, pero por eso cuando yo veo y busco la Biblia para tratar de ver de qué manera, qué es lo que dice la Biblia al respecto, yo voy a buscar la Biblia, pero ya he influenciado por estos espíritus malignos que están queriendo provocar temor en la población. ¿Me hago entender? Entonces no es que yo estoy viendo y busco la Biblia, al contrario, yo debo escudriñar la palabra para entender correctamente lo que está sucediendo y caminar en lo que Dios está mostrando hacer. Te voy a explicar por qué. Porque estamos en medio de una guerra. No sé si usted se da cuenta de eso. Estamos en medio de una guerra espiritual. Una guerra de información, una guerra de ideologías, una guerra donde el enemigo se ha levantado con todo su poder, un poder limitado, sino el poder que el propio Dios le permite tener un poder para someter a toda una población. Pero el cristiano no está mirando lo que el diablo está haciendo, o no debe mirar lo que el diablo está haciendo, sino que el cristiano debe buscar a Cristo, su palabra, y caminar no conforme a lo que está pasando, sino conforme a lo que Dios quiere que hagamos. ¿Por qué? Porque usted no sabe qué va a pasar. Ahora usted se comienza a mirar las noticias, va a llegar un momento que usted no va a salir de su casa. No voy a la iglesia, no voy a ir aquí, no voy a evangelizar, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, porque puede pasar. Ahora, pero si usted busca al Señor, si usted busca la palabra, si usted se afirma en la palabra, si usted busca su sabiduría en Cristo, usted va a caminar firme, no importa la cantidad de balas que esté tirando. Porque usted va a caminar confiado en que el Señor está diciendo, ven por ahí. Donde todo el mundo venga corriendo hacia ti, si tú tienes que, y esa es la vida cristiana, correr contra corriente. Entonces yo no camino por lo que veo, yo camino por lo que Dios me enseña en su palabra. Eso es diferente. Mi gozo, mi vida, no debo venir. Yo no tengo que estar tan conectado a tanta información, sino conectado a la palabra.
Eso va a traer paz, eso va a traer firmeza en tu corazón, eso va a traer seguridad, eso va a decir, Señor, tú me vas a levantar contigo, yo voy a caminar contigo, yo voy a ir contigo. Cuando estaba la pandemia, y creo que estamos viviendo tiempos parecidos, porque no hay pandemia, hay una pandemia que es esta Agenda 2030. Cuando estamos en la pandemia, dije, Señor, este es el tiempo de vivir guiados por el Espíritu Santo. Este es el tiempo del Espíritu Santo. No voy a explicar por qué. Porque por supuesto, en la pandemia nadie podía salir, entre comillas, porque se podía salir. ¿Cómo, Señor, yo voy a seguir siendo iglesia en medio de una situación como la que estamos viviendo? Esa es la pregunta que un cristiano debe hacerse. No es, Señor, me voy a quedar aquí porque puede ser que no me contamine. Padre, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en este tiempo? Dirígeme, que sea el Espíritu Santo quien me esté dirigiendo y llevando a una palabra, porque la iglesia en este tiempo no está tranquila, sino que se está transformando en el poder del Espíritu Santo para bendecir a aquel que no conoce a Jesús. ¿Me hago entender lo que quiero decir? Así que todas esas ideologías tenemos que llevarlas a los pies de Cristo, filtrarlas a los pies de Cristo, pero todo eso lo podemos botar en un latón de basura y meter en candela. Nada de lo que usted está recibiendo ahora por los medios de comunicación vale un medio. La única palabra que tiene un verdadero valor es la Biblia. Lo otro, usted lo puede botar en el latón de basura, meterle candela, y después se puede botar más para allá, lo bota más para allá. Porque cuando no hacemos esto, usted va a estar, ahorita vamos a ver gente que no va a ver. Va a pasar esto, y va a pasar aquello, y si viene la pandemia, y si no es la pandemia, y si. Porque estamos consumiendo la ideología del diablo. Y no estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Y hay una gran diferencia en esto. Basta ya de decir que somos cristianos y seguir viviendo conforme a los principios de este mundo. Hay que poner un par a eso. Si algo bueno ha hecho el comunismo, y bueno, no es nada bueno, pero lo que quiero decir es que ellos entienden, desde niños comienzan a formarte y a decirte una cantidad de disparates que te van formando tu conciencia, tu manera de pensar. Eso es discipulado. Y ellos lo han hecho tan bien que cuando llegan las personas a este país, nosotros, aunque seamos cristianos, queremos seguir viviendo como vivíamos ellos. El robo en Cuba es, vaya, eso es un deporte. Llegamos aquí, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos seguir qué? Robando. ¿Sí o no? Y así se puede poner. Si tú y yo somos cristianos, la vida vieja, eso quedó atrás ya. Cristo no quiere que tú camines con un corazón salvado y una mente reprobada. Cristo quiere que tú y yo caminemos con un corazón salvado y una mente santificada y una mente transformada en su palabra. No puede ser que tú y yo digamos, aquí soy un cristiano desafiante, yo soy aquí el angelito fulano, y cuando salgo de este lugar sigo viviendo conforme a este mundo, porque al final, si Cristo es Salvador, pero no es Señor, estás perdiendo el tiempo en eso. Mi llamado a la iglesia, diciendo que es el llamado del Señor, es a vivir una vida radical, a vivir una vida conforme a la palabra, a vivir una vida consagrada al Señor. Por supuesto, nadie es perfecto, vamos a fallar, vamos a tropezar, vamos a caer, pero en el nombre de Jesús nos levantamos y seguimos adelante. Porque lo que importa, lo más trascendente es lo que Dios hizo por mí y lo que Él quiere seguir haciendo por mí hasta el día que yo me encuentre con Él. Cuando yo me encuentre con Él, Él me va a decir, pueden ser fiel, los pocos fuiste fiel, los muchos te congregó, entra en el gozo de tu Señor. La bendición más grande que va a tener un hijo de Dios, podría decir el rey, que va a ver cara a cara a su Salvador.
ven, estamos esperando. Pero mientras te estamos esperando, estamos haciendo tu obra. Sin miedo, sin titubear. Estamos haciendo tu obra en medio de los tiros, en medio de todo el movimiento diabólico que se ha levantado contra el Señor, contra la familia, contra la iglesia. Nos mantenemos firmes, constantes, perseverando en la obra, perseverando en la salvación. No importa los vientos que estén llegando de afuera, seguimos en Cristo, teniéndolo a Él como nuestra única esperanza. No podemos vivir una obra de vida, eso no funciona. Tenemos que ser derechos, no torcidos. Cuando tú y yo vivimos vidas derechas, vas a tener una claridad, porque va a ser muy fácil que tú escuches a Dios y que Dios te hable. Vas a tener una relación también que no va a hacer falta tanto tiempo de rodillas, porque constantemente no vas a estar recibiendo la palabra de Dios. Y hace falta arrodillarse. No estoy diciendo que no, estoy diciendo que cuando hay una buena relación con Dios hace falta sacrificio, porque la propia obediencia trae la revelación del Señor. Y Dios te está llamando. Estamos viviendo un tiempo ahora donde la iglesia tiene que prepararse sin miedo, porque el diablo, yo no sé si tú sabes, ya el diablo perdió. El diablo perdió la cruz de Calvario. La Biblia dice que somos más que vencedores. Así que el diablo ahora no puede hacer, pero el diablo está rinconado y cogiendo ojo. Por eso la iglesia se levanta, porque no hay miedo, no hay temor. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta tarde. Le pedimos perdón, Señor, por las tantas veces que le hemos fallado. Te pedimos perdón por las tantas veces, Señor, que estamos tan llenos de otras cosas y no de ti. Te pedimos perdón porque, Señor, hoy reconozco que necesito más de ti, Señor, menos de mí. Por eso tú estás trayendo esta palabra en esta tarde a tu iglesia. No solamente debemos tener la seguridad de la salvación, también tenemos que tener una mente renovada en tu presencia, en tu palabra, para andar conforme a tu palabra, para vivir conforme a tu palabra, para poder ser sal y luz en medio de una nación, Señor, que se ha levantado contra ti, pero que necesita de ti, porque tú eres la única esperanza. Y hoy, Señor, nos ponemos en pie, diciéndote, viene aquí, Señor. Cuenta conmigo. Lo que tengo te doy. Úsame. Úsame para tu gloria. Úsame para tu gloria. Llénanos, Señor, con tu presencia. Y ayúdanos a caminar en fe, sin temor. Quita toda incredulidad que hay en la propia iglesia que detiene lo que tú quieres hacer. Ayúdanos, Padre. Queremos ser parte del remanente de este tiempo. Ayúdanos. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Oramos, amén y amén. Pasamos ahora